4, 26 al 29. Dice la palabra de Dios así. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Hoy estamos en tiempos de cosecha y vamos a ver hoy el crecimiento de la semilla. Yo creo que vamos a hablar mucho de agricultura estos tiempos, ¿verdad? Y es bello hablar de eso. La semilla representa ese grano tan pequeño, es tan potencial, es tan maravilloso lo que sucede con una semilla. Encierra algo enorme, el poder de una semilla que da para germinar. La semilla se convierte en la Biblia en un símbolo de vida, en un símbolo de fructificación, en un símbolo de esperanza para nuestra vida. La creación misma comienza hablando de semillas. Génesis 11:1 dice así. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árboles frutales que den frutos según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Esta imagen nos recuerda que desde el principio de la creación Dios dio que la semilla brotara de la tierra de acuerdo a su género. Todo es de acuerdo, creó los animales de acuerdo al género, creó plantas, seres vivientes, toda la creación lo hizo el Señor, pero la semilla es el punto de partida en donde vamos a ver a través de la parábola que surge, ¿no? Para entender esta parábola, Jesús hablaba y se acercaba a sus discípulos y a la gente y hablaba del reino de los cielos a través de parábolas y a través de explicar con situaciones sencillas, comunes que había en la tierra, para que la gente entendiera, pero escondía a través de la parábola misterios del reino. Y así comienza esta parábola, ¿no? El reino se asemeja a tal cosa. Y Jesús siempre decía, el reino se parece a esto, ¿verdad? Y el reino es como una semilla de mostaza, y el reino es como una perla preciosa. Entonces, en este contexto agrario de Israel, de Jerusalén, utilizaba el Señor ejemplos. Y entonces la semilla en este contexto significa la palabra de Dios. La semilla en el contexto de la parábola es que la palabra de Dios tiene el potencial de transformar, de crecer en nosotros, de hacer cambios y transformaciones a través del Espíritu Santo y producir frutos y cosechar esos frutos también. La semilla no solo representa enseñanza, sino también el crecimiento que nosotros en nuestro proceso de vida tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la semilla crece, germina y crece. Y así es nuestra vida, hermano. Llegamos como semillas nuevas delante de Cristo, pero ¿qué va a pasar? Tenemos que crecer, ¿verdad? Todos tenemos que crecer, todos tenemos que madurar. La Biblia nos enseña que tenemos que llegar hasta la estatura del varón perfecto. Esa pequeña semilla que somos tú y yo, tenemos que crecer hasta llegar a él. Lo que la palabra representa es que la semilla no va a jugar un papel en vano en nuestras vidas. Dices, la semilla fue dejada para los hombres para que nosotros ahora escuchemos la palabra, leamos la palabra y sobre todo para que la pongamos por obra. En todos los ejemplos que vemos de labrar la tierra, el hombre, su trabajo es plantar la semilla. Pero el crecimiento, la obra preciosa que Jesucristo hace en nosotros, la hace Él, ¿verdad? Él tiene el propósito para nuestra vida y hacer generar cosas hermosas, que broten cosas hermosas dentro de nosotros mismos. Dice Isaías 55, 10 y 11. Vamos allá. Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir,
Dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice, sino que hará lo que yo quiero, dice, y será prosperada en aquello para la que la envié. Dice este versículo, que algo sucede cuando llueve, ¿no? La lluvia desciende, cae lluvia, cae nieve, riega la tierra, hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra. Al igual que la lluvia, estos días son lluviosos, ¿verdad? Y no podemos evitar que llueva. Y no podemos evitar que los campos sean regados, que las flores sean regados, que los cultivos sean regados. Independientemente de la condición de nuestras vidas y de la condición de nuestras tierras, Dios va a hacer llover. No importa la condición en la que nosotros nos encontremos, porque la lluvia dice que hace germinar algo en la tierra, hace producir algo en la tierra, y su palabra alimenta tu corazón, tu alma, tu espíritu, y hace germinar y crecer en fe en ti y en tu corazón. Por eso Dios nos dejó la palabra de Dios, para que nosotros a través de leerla podamos crecer en fe, podamos tener una confianza en Dios y perseverar en este camino. O sea que no importa lo que yo haga, Dios va a hacer brotar en ti, aún en nuestra imperfección, aún en nuestras debilidades algo. Dios hace brotar cosas. Dice que sus misericordias son que nuevas. Cada mañana en nuestras vidas Dios hace brotar algo nuevo en nuestra imperfección. ¿Por qué? Porque todo depende de Él. La palabra de Dios es poderosa y efectiva. Y una promesa que nos asegura es que siempre podemos confiar en su palabra. Siempre podamos confiar en Dios a través de su palabra. Pero algo que dice aquí me encanta. Dice que su palabra no volverá vacía. Dice, sino hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. O sea, la palabra de Dios no vuelve vacía. La semilla de la palabra de Dios va a producir efectos en nuestra vida. Cuando nosotros le dejamos al Espíritu Santo que opere en nuestro ser, la semilla de Dios, el crecimiento espiritual, ocurre de manera invisible, hermano. Porque los cambios que Dios hace van a ser visibles ante los ojos de los demás, pero en nuestro interior, ¿qué dice que es la palabra? Ríos de agua viva. Ríos que alimentan tu ser, ríos que le dan pureza, vivifican tu alma, la hidratan, le dan gozo. El secreto del crecimiento, ¿sabes dónde está? En la semilla, no en el suelo, no en la tierra. Eso ayuda, ¿verdad? Lo que está alrededor de la semilla va a ayudar: el agua, los fertilizantes, todo lo que le demos. Pero ¿cuál es la naturaleza de la semilla? Es que tiene que germinar, que tiene que crecer en tu ser, que algo va a producir la palabra de Dios en tu ser y en tu interior. Sin que sepamos cómo, ¿verdad? Dice la parábola. No vamos a saber los medios, pero en el proceso de fe, en el proceso del crecimiento de la semilla en nuestro corazón, Dios va a hacer grandes cosas. Nosotros, en el reino, nosotros como colaboradores del reino, trabajamos en compañerismo con Dios, ¿verdad? Porque también nosotros somos sembradores de la palabra de Dios a través de la vida de otros, ¿no? Estamos ahí con alguien y le compartimos el evangelio y le hablamos del evangelio. Somos compañeros de Dios, así como el agricultor en la parábola es compañero de Dios para colaborar y sembrar una semilla. Nosotros somos colaboradores del reino, hermano. A eso nos llamó Dios ahora que ya le conocemos, ahora que ya somos hijos de Él. Dice Eclesiastés 11, del 4 al 6, dice, el agricultor que espera el clima perfecto, dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como nunca puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas. Dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de otra, o quizá de ambas. ¿Sabes? No, a lo mejor siempre sentimos que no estamos preparados para muchas cosas, ¿verdad? En la vida.
No estamos preparados para recibir problemas. No estamos preparados para enfrentar ciertas situaciones. Pero aquí dice que si el agricultor espera el clima perfecto, nunca va a hacer nada. Nunca va a sembrar. No, y también si vemos, porque a veces nos guiamos por los cielos, ¿no? Y si hoy llueve, pues es que hoy no voy a la iglesia, ¿verdad? Porque, híjoles, va a llover, ¿no? Si nosotros nos esperamos, a veces hay circunstancias, ¿verdad? No todo es una regla general. Pero no nos podemos dejar guiar por las nubes que lleguen a nuestra vida, hermano. Por las tormentas que puedan venir a nuestra vida. Dice, no sabemos el camino del viento, no sabemos, era un misterio en esos tiempos y sigue siendo un misterio de Dios la creación de un ser viviente dentro del vientre de su madre. Dice, no sabemos para dónde el viento va y no sabemos hacia dónde se dirige porque el viento va como quiere. No, y no sabemos cómo Dios obra en nuestros corazones de manera que no podemos comprender. Hermano, la palabra de Dios, la semilla que da fruto. A veces no vemos en lo natural cómo opera en nuestra vida, pero en lo sobrenatural sí. En nuestro espíritu está creando a alguien. O cuando tú le compartes a alguien y siembras la semilla, tú esperas que... Yo el otro día le compartí a una de las líderes, no está por aquí, le decía... Es que yo invito a la célula y nadie quiere venir. Y es una evangelizadora esta hermana, ¿eh? Y evangeliza en su negocio y le dije, acuérdate cuando tú llegaste a Cristo. ¿Cómo fuiste tú? Y me dice, uy, bien rebelde. No, rebeldísima. Le dije, acuérdate, no desmayes en evangelizar. No desmayes en compartir la palabra. Porque acuérdate cómo fuiste tú, hermano, ¿verdad? Fuimos, a veces la palabra llegó y penetró de una manera impresionante, pero a veces fuimos duros. Mi papá venía de familia cristiana y se casaba con mi mamá, ¿verdad? En Conversa. Y la familia de mi papá oró por mi madre 16 años para que ella se convirtiera. 16 años en que ella tuvo un corazón duro y tuvo que pasar una prueba, un problema, que mi abuelo murió y solo así Dios quebrantó el corazón de mi madre. Dura, necia. Somos necios muchas veces. Entonces, cuando compartas a alguien y sientes que no te hace caso, acuérdate tantito, ¿verdad?, de cómo fuimos. En esta parábola podemos ver varias similitudes. Y ahorita vamos a ir desmenuzando las similitudes para que entendamos de qué nos está hablando el Señor en esto y qué quiere decirnos hoy. Dice, el reino de Dios. El reino crece de una manera oculta por el proceso de germinación de la semilla. Aprendemos también que el reino no se manifiesta de manera inmediata. La semilla cuando es sembrada no se ve el fruto luego, ¿verdad? Habrá conforme el horario y el tiempo que Dios quiere esa semilla que es plantada para crecer. El fruto no es inmediato. Este concepto del reino chocaba con las creencias judías de aquel tiempo de esta parábola. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban que el Mesías llegara y siguen esperando que sus Mesías lleguen y esperaban que el reino del Mesías fuera impresionante, fuera glorioso, que fuera visible. ¿Y qué hizo Jesús para manifestar el reino? Les decía, ¿fuiste sana? Levántate, ¿fuiste sano? Y les decía, no digas nada, ¿verdad? O sea, lo que hiciste fue hecho en ti y tú sigue tu camino. Jesús enseñaba en su humildad. La semilla era esparcida, pero no era un reino que fuera anunciado. Pero aún así, aunque no fuera anunciado, los milagros perseguían a Jesús. Los milagros eran visibles a través de la vida de Jesús. Algo que la parábola nos enseña, porque dice, el reino, viene el hombre, planta. Pero el hecho de que el reino avance no depende del hombre, hermano. No depende de mí. Nada depende de nosotros. Todo depende de Dios. Todo el reino, toda nuestra vida, todo lo que hacemos en el reino, todo con lo que colaboramos en el reino, depende de Dios. Porque el reino es de Él. No es mi reino, hermano. No es tu reino. Es el reino de Jesucristo. No es mira, híjoles, mi grupito, ¿verdad? Mi liderazgo, mis células, mis ovejas, nada es tuyo, hermano. Nada es de nosotros. Todo es de Jesucristo. El reino le pertenece a Jesucristo y nosotros, ¿qué somos? Somos siervos
inútiles en la obra. Eso somos, siervos inútiles. Ese es el reino, el agricultor. La tarea del agricultor en esta parábola consiste en que la semilla se esparce y se ciega. El fruto se da al final, pero es evidente que un labrador hace más que eso, ¿verdad? Espera los tiempos, ara la tierra, siembra la semilla, la cuida, le proporciona lo que necesita, ve si tiene algún malestar la planta, porque vienen las moscas, viene la maleza, vienen muchas cosas alrededor de la planta para que ésta pueda ser prosperada, ¿verdad? Poniendo así en evidencia la impotencia humana en el crecimiento del reino de Dios. Nosotros nada más somos labradores. Nosotros nada más somos aquellos que tenemos que amar, abrazar, bendecir, ministrar, sí, ciertamente a veces empujar y exhortar también. Pero recuerda que todo tiene que ser hecho con amor. No olvidemos que el trigo no nace donde la semilla no fue sembrada. Nada va a nacer donde algo no fue sembrado, hermano. Por eso Dios juntó a 12 discípulos, los reunió, los bendijo, les enseñó y los envió. Por eso Dios juntó a los 70 y hizo lo mismo. Por eso Dios ahora hace con nosotros lo mismo. Nos toma para su reino, nos capacita, nos infunde de su espíritu para ahora nosotros, ¿qué? Multiplicar el reino también, ¿no? El reino necesita obreros, hermanos. Los reinos de la tierra, ¿qué hacen? Envían soldados, ¿verdad? Envían gentes a la guerra, pero el reino de Jesús envía obreros. El reino de Jesús necesita colaboradores en el reino para ser obreros, para bendecir a otros. Nos recuerda también la parábola, las diferentes etapas. Habrá días en que nos tocará sembrar y al labrador le tocará sembrar. Y sembrará y todo el día sembrará. Habrá días que va a tener que esperar que el fruto se dé. Y habrá días que nos va a tocar pura cegada, ¿verdad? Puro recoger fruto. Hay un tiempo para todo, como habla Eclesiastes. Hay un tiempo en nuestra vida. Hay un tiempo en el reino como colaboradores. Y luego habla que la semilla, ¿no? ¿A qué hace referencia la semilla? Pues a la palabra de Dios. La palabra tiene en sí misma el secreto de la vida y del crecimiento. Tiene un poder divino la palabra. Tiene poder para enseñarnos, para transformarnos, para hacernos menguar, para hacernos ver nuestra condición. Todo es posible porque la palabra de Dios es viva, es poderosa. Fue inspirada por el propio Espíritu Santo de Dios. Ahí la tenemos. Vale la pena enseñar y predicar, hermano. Vale la pena conocer, entender y escudriñar la palabra de Dios. Vale la pena oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan dulce, dicen los salmos, ¿no? Que es tan dulce como la miel, como el panal de miel. Y ¡ay! Nos da una exquisitez y nos da un saborcito, ¿verdad? Nuestro espíritu. Pero ¿qué habla también? Que la iglesia, que la palabra penetra hasta partir el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos. La palabra también tiene que hacer algo en mi interior. Tiene que producir una transformación en mi interior. Es bella, ¿verdad? Es hermosa la palabra. Iglesia, tenemos que ser fieles a lo que la palabra dice. Tenemos que ser fieles a lo que enseñamos aquí en la palabra. ¿Sabes? Porque todas nuestras palabras van a ser pesadas delante de Dios. A mí me da un temor, hermano. Si tú enseñas a alguien, si tú tienes a tu cargo gente, si tú tienes una célula, hermano, tenemos que ser fieles a la palabra. ¿Sabes? Porque nuestras palabras van a ser pesadas. Y dice que los que enseñamos la palabra vamos a ser juzgados de una forma diferente. Cuando yo leí eso dije, ay Señor, yo tengo que ser fiel a lo que dice Dios. Yo tengo que enseñar conforme a lo que dice la palabra de Dios, hermano. Con misericordia, así, con amor, con gracia. Pero tengo que ser fiel. Yo no le puedo añadir ni quitar nada a la palabra, porque tengo que ser fiel, porque mis palabras son pesadas delante del reino. Tenemos que ser cuidadosos. Vamos al crecimiento de la semilla. Ahí está ya, el crecimiento de la semilla. Dice el verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. El verso 28. Primero hierba
luego espiga y después grano lleno en la espiga. La tierra produce la cosecha por sí misma, la semilla lo suyo. Contiene todos los ingredientes, las semillas necesarios para fructificar. Es el poder interior que hay en la semilla de su palabra, que es el Espíritu Santo que produce el inicio de un proceso en nuestra vida, ¿no? En nuestro corazón. La semilla tan poderosa de Dios, la palabra, tiene que producir un proceso, y todos cuando llegamos a Cristo comenzamos con un proceso en nuestra vida, un proceso de transformación, un proceso de cambios, y ese proceso, déjame decirte que nunca se termina. Nunca. El proceso es hasta que llegamos a ser como el varón perfecto, y para eso es un camino largo, ¿verdad? El fruto es nuestro corazón, hermano. El fruto de la semilla es nuestro corazón. Este crece. Puede ser lento, pero continuo. Una vez que germina la semilla de salvación que fue sembrada en nuestro corazón, nada puede impedir que la obra de Dios se desarrolle en tu vida. Nada puede impedir. Habrá piedras en el camino, habrá pedregales, habrá espinos, habrá muchas cosas como la parábola del sembrador, pero es tu labor perseverar hasta el fin. Es tu labor crear en tu corazón ese temor a Dios y ese deseo de avanzar en el reino. ¿Sabes? Porque no podemos quedarnos toda la vida haciendo semillas. No podemos quedarnos toda la vida creciendo poquito, ¿verdad? Tenemos que dar fruto, y fruto abundante, fruto bueno. Su promesa habla en Filipenses 1:6. Vamos allá, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Aquel que comenzó en mi vida la obra, la tiene que perfeccionar. Tú te debes de dejar, hermano, que Jesucristo perfeccione en ti todo. Su promesa es buena, porque, ¿sabes? Su palabra misma en nosotros es un bálsamo para el alma. Es algo hermoso la palabra de Dios, y es tan efectiva que tiene que hacer un trabajo en nuestra vida. ¿No les ha pasado? Apenas me pasó que en su casa tengo un jardincito, ¿verdad? Y de repente en mi jardín brotan cosas que yo no planto. Ahorita tengo jitomate, una planta de jitomate, una plantilla de tomates, una de papaya, hasta de sandía me salió, chiles. Y yo dije, pues, ¿a qué hora sembré? Pero, ¿sabes? Por ahí paso con la basura. Y aunque mi siembra no fue intencional, las semillas caen. Y las semillas, aunque yo no la planté, la semilla por sí sola va a dar un fruto, hermano. La semilla por sí sola va a crecer. Y va la muchacha y le encanta, ella planta en su casa. Y me dice, mira, ya crece esta. Y mira, y las cuida, ¿verdad? Ni siquiera me preocupo por cuidarlas, hermano. Pero, ¿sabes? La semilla, aunque no es intencional, nosotros tenemos que ser intencionales con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser intencionales en amar a Dios, en buscarle. Porque va a producir un fruto. Algo que nos habla la parábola es la paciencia del labrador. El crecimiento de la semilla, que es lento. Es bien lento, ¿verdad? Es un llamamiento a la paciencia. El ser labrador es un llamamiento a la paciencia. Por eso le decía a la líder de célula, acuérdate de cómo fuiste. Es un llamamiento a la paciencia evangelizar. Es un llamamiento a la paciencia que Dios, que buscar una respuesta de Dios, esperar una respuesta de Dios. El labrador debe ser paciente. El crecimiento es imperceptible, ¿verdad? Porque si tú ves diario una planta, tú no ves que está creciendo. La estás observando y la ves igual al otro día, ¿verdad? Pero hay algo que nos dice la parábola. No me quiero regresar porque me tengo que regresar mucho, pero lo voy a hacer. Dice el versículo. Dice, y duerme el labrador y se levanta, el versículo 27 de Marcos 4, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, el labrador duerme, se levanta y la semilla no ve cómo crece. ¿Por qué? Porque es imperceptible el crecimiento. En especial esto es una dura prueba para el hombre moderno, la paciencia.
¿Por qué? Porque no nos gusta ser paciente en estos tiempos, no nos gusta esperar. Queremos todo con rapidez, queremos las respuestas rápidas, queremos los procesos rápidos, queremos que Dios obre rápido, rápido. Pero Dios nos pide paciencia. Dios quiere que aprendamos, que crezcamos en que algo que va a brotar bueno de Dios necesita tiempo. Que tu esposo para que cambie se necesita tiempo, ¿verdad? Que tu esposa para que cambie, que tus hijos para que cambien se requiere labrar la tierra. ¿Cómo nos cuestan las esperas, hermano? Por eso Jesús dijo, primero hierba, luego espiga, después grano y después la gavilla llena de espigas. El labrador debe descansar. Debes descansar sabiendo que Dios está obrando. Que su palabra en tus hijos no vuelve vacía. Que la palabra de Dios no vuelve vacía en tus generaciones. Que tú llegaste a Dios por la misericordia y porque Dios obró. No depende nada de nosotros, hermanos, depende de Él. Dios es el protagonista de la obra del reino. Dios es el que dice, abre, crea, en principio. Jesús, el Espíritu Santo crea, hace crecer la obra de Jesucristo desde hace tantos años ha llegado hasta nosotros, hermano. Es porque el reino es algo que permanece. El reino no es como la hierba que se seca y muere. El reino permanece y debe permanecer en tu corazón. Debes amar el reino, debes amar su palabra. Dice 1 Corintios 3, 5 y 8. Vamos allá. ¿Qué pues? Es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno os concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegue son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo nos está hablando que todos trabajamos en conjunto en el reino. O sea, dice que el que planta y el que ciega son uno mismo. Trabajamos para un mismo propósito. Somos colaboradores de Dios. No es tan importante ni el que planta ni el que ciega. Somos uno solo. Como Cristo y con Cristo somos siervos de Él, mediante la cual otros creen las buenas noticias. Nosotros no realizamos el trabajo del Espíritu Santo ni de Dios, hermano. Dios se encarga de hacer toda la obra. Finalmente, la cosecha representa la culminación del proceso. Les mandé una imagen por ahí. En la parábola se menciona que cuando la cosecha está lista, hay algo que se utiliza el agricultor y se llama la hoz. Y la hoz, les mandé por ahí una imagen, simboliza que el fruto del crecimiento espiritual será recogido y evaluado. Esa es una hoz. Cuando el labrador sabe que tiene que ir a recoger al campo, utiliza la hoz y va jalando las espigas. ¿Sabes? El crecimiento de la palabra tiene que ser evaluado, hermano. El crecimiento de lo que Dios hace en tu vida tiene que ser evaluado. ¿Y sabes cómo va a ser evaluado? Porque, ¿sabes? Tenemos que llegar a la madurez en Cristo. No podemos siempre ser semillas, como te dije. Pero para llegar a eso, ahorita vamos a llegar. La Biblia no solo es un manual de instrucciones, hermano. La Biblia no solo contiene reglas, sino que vive, obra y guía nuestras vidas. La obra salvadora de Jesucristo es en nosotros, y la idea de que un predicador le presta vida a la palabra de Dios es incorrecto, hermano. Yo no estoy aquí para prestarle vida a la palabra de Dios. La palabra misma es vida. La palabra misma es poder. La palabra misma genera en nosotros algo, siembra en nosotros algo. La única cosa que nosotros somos mensajeros de la palabra. Yo soy una mensajera, tú eres un mensajero. Somos heraldos que anunciamos la palabra de Dios para la siega y la cosecha de los últimos tiempos, hermano. Ese es el propósito de que estamos aquí. Va a haber una siega de almas y una cosecha de almas.
en estos últimos tiempos y tenemos que ser colaboradores en el reino. La siega llega, hermano, de la misma manera que un campo se cosecha para pasar. Un campo, cuando tú lo plantas, puede pasar desapercibido, ¿verdad? Pero sabes, cuando la cosecha ya creció, cuando el fruto ya creció, cuando el árbol ya creció, la cosecha, ¿qué? Se ve en el campo. La cosecha se ve, hermano. Pero cuando Dios desarrolla la obra, está a la vista, hermano. ¿Cómo podemos aplicar la parábola, hermano? ¿Cómo la podemos aplicar en nuestras vidas? Dice el versículo, porque del suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano de espiga. Dice, el proceso del crecimiento cristiano, hermano, es gradual. Va poco a poco. La misma tierra produce fruto y el fruto se ve en nuestras vidas. ¿Sabes cómo vemos evidencia de que Dios ha obrado y que hemos crecido en Jesucristo, hermano? Yo me preguntaba esto, ¿cómo evidencio que Dios sembró algo en mí? Creció, germinó, hay ramas, hay frutos. ¿Sabes cómo es eso de que se puede ver que tú has crecido? Cuando hay fruto en tu vida, hermano. Cuando el fruto del Espíritu Santo está en tu vida. Cuando hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en tu corazón. ¿Sabes? Has crecido. Has crecido en la fe. Jesús ha producido un fruto en ti y te lleva a llevar un paso hacia la madurez y crecer en el conocimiento de Él, pero no solo en el conocimiento, sino que la palabra tiene que ser puesta, ¿sabes qué? Por obra. La palabra, cuando ha producido un fruto en tu corazón, hace una obra que se transmite, que se ve, que es palpable, que trabaja con misericordia y amor hacia el prójimo. El fruto del Espíritu significa que yo he madurado, hermano. Y me falta mucho por madurar, hermano. Pero sabes, la madurez espiritual es el objetivo final del crecimiento de la semilla. Todos tenemos que madurar, hermano. Y dice Efesios 4:13, vamos allá, me quedan 6 minutos. Hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ya no seamos semillas, hermano, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Hermano, tenemos que llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, Cristo. Tenemos que ser como Cristo, en carácter, en obra, en misericordia, en amor. Tenemos que ser como ese varón. Esa es nuestra medida, ese es nuestro estándar, hermano. Eso es a lo que nosotros tenemos que alcanzar. Ya no vacilemos, ¿verdad? Ya no seamos como cualquiera cosa que nos puede mover, como cualquier prueba que puede venir y puede mover tu corazón, hermano. Tenemos que ser como Cristo, en carácter, en obra, en misericordia. Ya no vacilemos, hermano, que no venga cualquier viento de doctrina y te lleve. Dice aquí una palabra, estratagema. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema es cualquier método, plan, artimaña para lograr un objetivo. Un estratagema es una táctica implementada para alcanzar un propósito, y ese propósito puede ser positivo o negativo. Hay estratagemas espirituales también, ¿verdad? Hay estrategias del reino también, ¿sabes? Pero dice aquí, no te dejes llegar por cualquier viento de doctrina, por cualquier estratagema, porque sabes, porque cuando tu vida está fundada en la palabra de Dios, tú sabes lo que es bueno. Tú sabes que perseverar en el camino va a ser bueno para tu alma y tu espíritu al final, cuando la gran cosecha de almas, cuando venga Jesucristo y te halle buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, hermano. Ese debe de ser nuestro objetivo. Estar con Cristo por la eternidad, morar con Cristo por la eternidad. Hermano, yo lo anhelo. Yo anhelo ser una sierva fiel
para morar con Él. Hermano, tenemos la responsabilidad de sembrar semillas en otros, semillas de bien, semillas, aunque no podemos forzar el crecimiento espiritual en nadie, hermano. Tú no puedes hacer la obra del Espíritu Santo. Tenemos que sembrar semillas en otros. La palabra de Dios, como creyentes somos llamados a compartir la verdad del Evangelio con amor. No recae únicamente en los pastores, en los líderes, no recae en todos, hermano. La Biblia es pareja porque dice que todos tenemos que sembrar. La parábola nos motiva a ser sembradores en la vida de otros. Cada vez que compartimos del amor de Cristo, es lo único que tenemos que hacer, compartir el amor de Cristo, esparcimos esa semilla. Colaboramos para que el reino crezca. Todos podemos ser sembradores, hermanos, de la palabra de Dios. Todos podemos cegar, todos podemos bendecir a alguien. Tenemos que estar preparados, hermano, para la cosecha. Dice Mateo 9, 37 y 38, dice: el Señor dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y llama a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los obreros somos todos, hermano. Dios nos invita a sembrar, Dios nos invita a cegar, Dios nos invita a que hay muy pocos obreros en este tiempo, más en estos tiempos. Yo recuerdo este versículo cuando yo era niña y decía, vamos a sembrar, ¿no? Y lo cantábamos. Dios nos sigue invitando, hermanos, a seguir colaborando en el reino ahora. Dedica tiempo a la oración, dedica tiempo. Al igual que una semilla necesita condiciones para crecer, la palabra de Dios necesita ser sembrada en un corazón que está receptivo y que está dispuesto. En un corazón que sabe que cuando va a recibir la semilla, está dispuesto a cambiar. Queremos crecer, hermanos. Queremos ser llenos del fruto del Espíritu. Queremos mostrar que hemos madurado en fe. Debemos de dejar que la palabra nos transforme. Que la palabra haga algo en nosotros que solo puede hacer su Espíritu de Dios. Hermano, te invito a que leas después. Antes de esta parábola está la parábola del sembrador. Y el pastor predicó hace 8 días de la parábola del sembrador. Léelas. Todo ese pasaje de Marcos 4 nos invita y nos habla acerca de seguir sembrando en el reino. Vamos a orar. Te pido que te pongas de pie. Vamos a decirle hoy al Señor: Señor, gracias, Padre. Señor, que enséñanos, Señor, cómo es tu reino, Padre. Señor, ¿cómo dice tu palabra que es el reino, Señor, en estos tiempos, Padre? Desde la antigüedad, Señor. El reino nos habla, Señor, que es como una semilla que cayó en la tierra, Padre. Señor, queremos ser buenas semillas, Señor, que caigan en la tierra, Señor. Que haga una obra maravillosa el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos sembrar, Señor, donde nadie ha sembrado, Padre. Queremos sembrar en el corazón del amigo donde nadie ha sembrado tu palabra, Señor. Queremos sembrar en la vida de nuestros hijos, Señor, que nos diste como herencia, Padre. Queremos sembrar, Señor, en el perdido allá, Señor, que no tiene esperanza, Señor, cuando nosotros tenemos la mejor esperanza que eres tú, Padre. Señor, ¿a dónde nos vas a llamar a sembrar, Señor? Vas a sembrar, Señor, primero en nosotros, Padre. Señor, que tu obra, Señor, que tu palabra, Señor, siembre primero en mi corazón, Señor. Siembre el fruto del Espíritu, Padre. Siembre el amor, Señor, tuyo, Padre, que permanece para siempre, Señor. Siembra, Señor, lo mejor del reino en nuestras vidas, Padre, donde no podemos ver en nuestra naturaleza humana, donde mis ojos, Señor, no pueden ver, Señor, pero en el Espíritu, Padre, tú
corazón, Padre, para que salga, Señor, el mejor fruto, que es amarte, Padre. Señor, porque me llamas a amarte a ti, Señor, y me llamas a amar al prójimo, Señor. Que puedas, Señor, sembrar tu amor en el prójimo, Padre. Señor, que tu palabra que lleva fruto de la tierra, Señor, tiene un tiempo, Señor. Todo tiene un tiempo en nuestra vida. Todo tiene un propósito, Señor. La prueba, Señor, tiene un propósito, Padre. La semilla tiene un propósito, Señor. El crecimiento, Señor, lo da tu Espíritu, Señor. Y lo más importante es cuando el fruto está maduro, Señor. Señor, yo quiero crecer a tu medida, Padre. Que tu iglesia, Padre, crezca a una medida, Señor, donde el estándar, Señor, ya no es el egoísmo, Padre. Donde el estándar ya no es ver por mí mismo. Donde el estándar ya no es trabajar por mi reino, Señor, sino por tu reino, Padre. Por tus propósitos, Señor. Por tus llamados, Padre. Porque la siega llega pronto, Señor. Y la cosecha de almas, Señor, llega pronto, Señor. Tu reino viene pronto, Padre. Y nosotros somos colaboradores del reino, Padre. A eso nos llamaste, Señor. Tritura el grano, Señor, para que la planta crezca, Padre. Tritura el grano, Señor, para que puedan ver, Señor, que tú has hecho una obra en mi vida, Señor. No me fijo en el otro, Señor, me fijo en mí mismo, Señor. Señor, tú que produces vida, Señor. Tú que tu Espíritu, Señor, produce vida, Señor. Danos un aire fresco nuevamente, Padre. Danos como cuando creímos en ti, Señor. Danos ese amor, Señor, como cuando te conocimos, Padre. Como cuando nos tomaste, Señor, y que veníamos, Señor, de nuestra vana manera de vivir, Señor. Que recordemos, Señor, de dónde me tomaste, Señor, y lo que has hecho, Padre. Quita el egoísmo, Señor. Quita la vanagloria, Padre. Y tritura, Señor, tritura hasta que tú hagas la mejor obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que sea un placer amarte, Señor. Que sea un placer servirte, Padre, y conocer al Espíritu de vida, al Espíritu que provee todo, Señor, al Espíritu que hace la obra en mi vida y en la vida, Señor, de todos aquí, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es buena. Porque tú eres bueno, Padre. Y como dice tu palabra, Señor, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, sino que hace y prospera lo que debe hacer en mi corazón, Señor. Haz tu obra, Señor, en mi corazón. Prospera tu obra en mi corazón, Señor, para amarte, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos, Señor. Gracias porque yo sé que haces una obra maravillosa en tu iglesia, Padre. Gracias porque operas sobrenaturalmente en tu iglesia, Padre. Y que tú seguirás, Señor, completando, Señor, completando, llenando, Señor, llenando a través de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Yo te alabo porque te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Y que perseveremos hasta el fin de los tiempos, Señor, en amarte y conocerte. Gracias, Jesús, gracias. Amén. Amén.